permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:10. Muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Señoras y señores, un panel de primer nivel. Los voy a anunciar más luego, pero voy con el primero. Y le pregunto al doctor Luis Bertesotto. Doctor Luis Bertesotto, usted con Natalia Sierra le han manifestado al diario La Hora que ven casi imposible una lista de candidatos que respondan a una fusión partidaria y de movimientos afines contrarios a las políticas del presidente de la República. El presidente, en cambio, estamos firmemente convencidos que lo que está buscando es repetir una ocupación global de la Asamblea o mayoritaria de la Asamblea a efectos de poder defender, dice, las grandes conquistas históricas que su movimiento ha ubicado y ha consolidado en el periodo tan largo que ellos inventaron, adueñados de la institucionalidad ecuatoriana. Entonces, ¿usted sigue convencido de aquello? Y le doy paso desde este momento al compañero y distinguido catedrático aquí presente, tanto el doctor Ollarte como mi compañero periodista Felipe Urbano de Lara. Así es que vamos al ataque. Muy buenos días, doctor. ¿Usted sigue convencido entonces de que la opción Cuenca no va a funcionar en ninguna parte del Ecuador? No, yo creo que no he visto la forma como fue recogida en mis declaraciones para el diario La Hora, pero el espíritu de lo que digo, lo que traté de... Usted lo que dice es que hay intereses, que hay opciones, concepciones, que hay proyectos totalmente diferentes si se toma en cuenta la línea de derecha, por ejemplo, del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con la línea del prefecto Marcelino Chumpí del movimiento Pachacuti. Pone esos ejemplos. Parece que hay una cierta distorsión de lo planteado. En todo caso, el espíritu de lo que yo he planteado y sigo planteando es de que en el Ecuador hay una pluralidad evidente de la sociedad ecuatoriana que recibe diversos estímulos para agregarse y presentarse en el escenario político, que los estímulos tienen diferentes productos. Un lado tenemos, ¿no es verdad?, la definición del grupo de autoridades, de organismos subnacionales que han invitado a un proceso de unidad que ciertamente acude a una serie de elementos ideológicos, y por otro lado existe lo que llamaría más bien sentado en la sierra, más bien sentado en la selva, un grupo importante de fuerzas sociales y políticas que también requieren recuperar su propia identidad. Que esos dos procesos muy probablemente se mantengan paralelamente durante la campaña electoral, y que será más bien el pueblo ecuatoriano quien dirima por dónde van a caminar la construcción de mayorías. En esto de lo que nos han enseñado las elecciones del 2013 básicamente es que al margen de lo que los plantean los partidos políticos, ciertamente existe una dinámica electoral que es la que finalmente permite el grado de aglomeración y resolución de cuál debe ser la opción representativa privilegiada por el pueblo. Yo creo que el hecho de que hayan dos opciones de oposición aglomeradas como procesos de unidad o como proceso ofrentismo o como coaliciones más o menos amplias, no distrae el hecho central de que la sociedad ecuatoriana está buscando los caminos más adecuados para salir de esta situación autoritaria que vive el Ecuador en los últimos años. Yo creo que finalmente lo que tendremos muy probablemente tengamos un proceso en el que se enfrente un polo gubernamental y otro de oposición en el que existan al menos dos vertientes, al margen de una cantidad de candidatos periféricos que puedan estar y que no tienen representatividad. ¿Un ejemplo de un periférico?
No me hagas... acaba de abandonar aquí. Mira, cada quien se construye su ubicación en el escenario político electoral en función de sus prácticas. Y el periférico básicamente lo que quiere decir es un candidato dependiente de la iniciativa de uno de los polos fundamentales. Claro. Yo creo que candidatos periféricos en este rato podrían ser aquellos que se ubiquen alrededor, no en la unidad que está protagonizando el alcalde de Guayaquil, pero que traten de medrar de alguno de los residuos de esa unidad, y lo mismo en el caso de centro izquierda. En el caso de Dalo Bucaram, yo creo que básicamente lo que pretende recuperar es cierta presencia de bases tradicionales del populismo. Hay que mirar un poco lo que está haciendo como propuesta de campaña, y en la medida que escuchaba tu entrevista, miraba en él una enorme capacidad de traducción de demandas populares y, por cierto, una no despreciable invitación a que el tema no sea el enfrentamiento de élites, sino fundamentalmente la construcción de la expresión de lo que es este momento, la necesidad Aquello popular. Es una sabiduría familiar, ¿no? Familiar, histórica, en Ecuador y fuera de Ecuador. Miraba en él, vamos, se trataba básicamente durante el largo periodo en que estuvo callado y mirando la gestualidad que él manejaba, se veía ahí esta cosa que está ocurriendo en la generación política que ha llegado al escenario político, en la que ciertamente tiene que... Doctor Felipe Urbano, más fácil resulta cohesionarle a la derecha, cohesionarle a la izquierda, que a la centro izquierda. Le veo más difícil una centro izquierda, muy difícil, porque le jalan a la derecha y le jalan a la izquierda, se los ve muy atormentados a los dirigentes. Entonces, esto como que no va a funcionar ni para arriba ni para abajo, como decían nuestros viejos. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Sí, me parece que son procesos que están empezando a caminar. Creo que hay que valorar las dificultades y el contexto en el que se están dando. ¿Cuál es ese contexto? El contexto es el contexto en el cual todas las organizaciones políticas han sido golpeadas, están debilitadas. Digamos, el predominio de Alianza País provocó un remesón enorme en el sistema político, en el sistema partidario, incluso en términos ideológicos. Entonces, creo que estamos saliendo de este tsunami, el proceso electoral se ha anticipado, y en este salir del tsunami, creo que las fuerzas políticas están tratando de ubicar su espacio, ¿no? De definir su ámbito ideológico, de definir sus propuestas, porque evidentemente, digamos, las propuestas hoy no son las mismas después de la época correísta, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, la iniciativa de Cuenca. La iniciativa de Cuenca es una iniciativa interesante, yo no sé si va a funcionar, pero es una iniciativa interesante. En donde se juntan dirigentes políticos con posiciones ideológicas muy distantes. Por un lado, Nebot, ¿no? Que uno puede identificarlo como un dirigente de derecha. Por otro lado, en el otro polo, Carrasco, que tiene un discurso fogoso de izquierda, crítico, pero me da la impresión de que los dos están corriendo hacia el centro, ¿no es cierto? Para en el centro encontrar un punto de convergencia que ellos llaman temporalmente o por el momento la restauración democrática, la reconstrucción democrática. Entonces, lo que yo veo en ese sector es eso, es un esfuerzo por recuperar un espacio político, por recuperar a las organizaciones políticas, por definir cuál es el posicionamiento ideológico en este contexto después de la revolución ciudadana. Me parece que lo mismo puede uno encontrar en la centro izquierda que tú mencionabas. El esfuerzo, digamos, también que viene a ratos de Pachacutic por lograr una concertación entre sectores que tampoco saben bien cómo ubicarse en la escena, ¿no? Por un lado uno tiene la CONAIE, que radicaliza un discurso de izquierda, que quiere ocupar una posición de izquierda, Pachacutic, que le veo más abierto hacia un frente progresista. Ahora, dígnate, ¿no?, examinar cómo se siente de alegre o de disgustado el presidente Correa con lo que va
con lo que va ocurriendo, con lo que él definitivamente ni pensó que iba a crear este ambiente de la manera como tan radicalmente se ha dado, ¿no? Él pensaba que estaba casi es decir, retado a enfrentar a un sólido frente bastante coherente por el lado de que la gente está reclamando al unísono solución para la crisis, solución para todos los problemas que está confrontando la sociedad ecuatoriana. Y eso no es lo que realmente está ocurriendo. Más bien se ve a las claras que el presidente Correa está sacando un beneficio que no se aguardaba, no se esperaba. El beneficio podría estar radicado en la división, en la dispersión, que todo este movimiento que parecía ser una sola masa de adversarios que se venía en su contra, ahora los tiene hasta conjugando esfuerzos para ver cómo podrían con él no medir fuerzas, sino convivir una situación que todavía se la ve con futuro correísta. Es decir, creo que hay otro elemento ahí en el contexto que hay que tomar en cuenta y que a ratos me da la impresión de que las fuerzas opositoras no lo tienen muy presente. Así y es que Correa ya no va a estar en la escena electoral. Es decir, probablemente va a estar detrás de la escena electoral, pero él ya no va a estar en la escena electoral. Él ya no es un rival al que hay que vencer. Y me parece que hasta ahora los esfuerzos de unidad, los esfuerzos de convergencia, tienen como presupuesto la idea de superar el correísmo, ¿no? Entonces me parece que eso habría que evaluar bien, la posibilidad de estos procesos de unidad, de unificación, de convergencia, en un contexto en el que el presidente Correa ya no va a estar como candidato. Entonces van a tener que enfrentarse a otro candidato. Y respecto de... ¿Y eso les suena complicado para ellos manejarse? Creo que eso modifica la idea o la posibilidad de generar acuerdos y alianzas teniendo como gran objetivo el anticorreísmo, ¿no? El postcorreísmo. O sea, creo que todos vamos a estar discutiendo el postcorreísta, hasta los correístas van a estar discutiendo el postcorreísmo, hasta Alianza País va a estar discutiendo el postcorreísmo. Entonces este fantasma con el cual se están moviendo o este espectro, ¿no es cierto?, que está definiendo por el momento las actuaciones de los diferentes partidos políticos, creo que va a cambiar en el tiempo. Yo lo que siento es que se precipitó la transición política, ¿no? Ya estamos viviendo una transición política y eso ha adelantado considerablemente en el tiempo los movimientos electorales, los cálculos electorales, las alianzas electorales. Y me parece que falta mucho camino por recorrer para pensar realmente cómo se va configurando. No, hay muchos sectores que no atinan cómo reacomodarse. Y yo creo que en general quienes han estado en la oposición tienen que restablecer su propio espacio, restablecer su propia presencia, restablecer sus propias organizaciones. Después de, como yo decía, este tsunami que ha sido Alianza País. O sea, el sistema de partidos fue destrozado, fue aniquilado por Alianza País. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando uno ve lo de Cuenca, ¿qué es lo que tenemos? Un partido social cristiano que intenta reconstituirse, ¿no? El movimiento de Carrasco, que es un movimiento local. Más bien personal. ¿No? Personal. González, que es un partido que tuvo un éxito electoral en las elecciones de febrero del 2014, pero más allá de eso no hay. O sea, no veo organizaciones potentes, fuertes, que puedan... Ni liderazgos... Y liderazgos con proyección nacional, liderazgos consolidados a nivel local, pero tratando de proyectarse sobre lo nacional, que ha sido el gran espacio de dominio de Alianza País. Si algún espacio ha dominado... al régimen de partidos le resultó un terremoto el correísmo. Pero claro, no quedó uno.
no quedó la democracia popular, no quedó izquierda democrática. ¿Qué es la izquierda democrática? ¿Y entonces ahora? quién va a intento. aprovecharse del hartazgo social de ya no querer ver ni en pintura y peor en la televisión a los actores del movimiento, que están felices porque dicen que no es como ellos imaginaban este desenlace? Ellos están contentos porque les ven a los otros que están quebrados en cuanto a ganas de cohesionarse. Bueno, me parece que el mismo problema va a enfrentar Alianza País. Es decir, yo desde la perspectiva de Alianza País no vería También es, con enorme tranquilidad lo que está ocurriendo en la escena es que no electoral. Cuentas, tal vez la lujuria del señor presidente de la República, que puede de esos escenarios pasar a otros que nunca imaginó. Es decir, si él no va a ser el candidato, yo creería que él no va a ser el candidato, aunque por ahí quedan unos resquicios legales, constitucionales que podrían aparecer. Si él no es el candidato, yo creo que Alianza País se va a enfrentar al mismo problema como sector político al que se están enfrentando los otros grupos, ¿no? El espectro de la fragmentación, el espectro de la división, el espectro de no tener ese elemento de cohesión que ha sido hasta ahora el presidente Correa. Entonces me parece que el escenario político en estas elecciones y en este post-correísmo, post-revolución ciudadana, va a ser un escenario de fragmentación, Gonzalo, ¿no? Es decir, lo que estamos emergiendo a un escenario de fragmentación, y yo creo que ahí aquellas fuerzas que logren algún nivel de concertación, algún nivel de consensos, de acuerdo, van a ser las exitosas en el próximo proceso. Veamos electoral, este otro ¿no? ángulo. De la página Gonzalo, de los yo me tengo que retirar. Gracias por la invitación. Nos veremos pronto. Okay. Muchas gracias, Felipe. De la página web decía de los 4 Pelagatos, rescatamos este párrafo de una columna que escribió el señor doctor Rafael Ollarte, aquí presente. Él dice: si el presidente Correa hubiese decidido presentar su candidatura luego que se aprobara la enmienda constitucional que permite la reelección indefinida, la oposición se hubiese visto prácticamente obligada a unificarse, toda vez que la presentación de postulaciones divididas debía enfrentar la regla constitucional que establece que se triunfe en primera vuelta electoral no solo si se obtiene la mayoría absoluta, sino si la primera mayoría relativa. Correa logra el 40% de la votación válida, es decir, excluyendo votos nulos y blancos, y la segunda mayoría relativa no logra una diferencia de al menos el 10% de la que consiguió el primero. Cosa difícil con candidaturas divididas. ¿Qué es lo que trata de explicarle a la ciudadanía el doctor Rafael Ollarte aquí presente? Medio complejo eso, doctor. Buenos días, don Gonzalo, qué placer compartir con don Luis Verde Soto y con don Urbano de Lara, que se tuvo que ir. Y sí, la estrategia electoral varía según las coyunturas. Si es que el presidente Correa hubiese presentado la candidatura, ciertamente la oposición se hubiese tenido que unificar, es decir, las razones, se hubiesen buscado más razones para unirse que razones para no hacerlo. Porque el espectro de un presidente candidato, que además puede utilizar, como ha ocurrido con Uribe, Fujimori, el mismo Santos, es decir, presidentes candidatos son muy difíciles de derrotar en una elección presidencial. En Iberoamérica, usted solo encuentra un caso de un presidente candidato que fue derrotado, que fue el dominicano Hipólito Mejía, pero fue por una situación de que el partido político de Hipólito Mejía no lo apoyó, presenta otro candidato y él se abre de la lista oficial y presenta su candidatura separada, haciendo triunfar a la oposición. Pero si no ocurre ese descalabro, porque como además en Ecuador los movimientos y partidos tienen gerente propietario, es decir, es muy difícil que ello no ocurra. Por ejemplo, que Alianza País diga no presento Correa. Alianza País es Rafael Correa, como los otros partidos tienen su propietario, ¿no? Así es. Entonces había que enfrentar además
no solamente un presidente candidato al cual en Iberoamérica es muy difícil derrotar, por no decir imposible, sino además esta regla constitucional establecida el año 98 de que no es que hay que tener la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta, sino que me basta con el 40%. Y un presidente candidato, especialmente como Correa, puede lograr el 40%. Veamos si es que el segundo logra el 30% más 1 para que haya una segunda vuelta. Veamos lo que pasó en el 2013. Lasso logró, que fue el segundo, logró el 23%. Entonces, frente a eso, uno dice unificar candidaturas. Ahora, cuando usted no tiene al presidente candidato y todavía no sabe quién va a ser candidato oficialista, más allá de los nombres que se den, pues a los amigos opositores les suena la campana y dicen, ahora es mi turno, esta es mi oportunidad, ahora puedo llegar yo. Y por lo tanto nos empiezan a dar una serie de explicaciones por las cuales no se unen. Mira, cuando uno quiere unirse, se une. Cuando no quiere unirse, pues empieza a buscar las 70.000 excusas, y para eso nuestros políticos son del número uno. Así es. Que a mí no me han invitado, que en esa unidad está el señor Ramiro González, que yo tengo el 23%. Es decir, o sea, me da solamente unas explicaciones por las cuales no quiere. Porque si tuviese la obligación de hacerlo, lo haría. Es decir, se le olvidarían todas estas cuestiones. Yo no digo que hay que juntar el agua con el aceite, pero si entre los políticos empiezan a ver las costuras, pues no hay nada que hacer, pues. Porque el que dice esto también uno puede decir, y bueno, ¿y cuánto le puso la campaña de Correa? Sería interesante que nos explique cuánto le puso la campaña, pues. Entonces, yo también sí puedo comenzar a hacer señalamientos respecto de finalmente todo el mundo. Así son los políticos, además. Ahora, así como, para que quede claro su pensamiento, doctor. El personalismo. Es decir, abandonar las posiciones es una cuestión que uno a veces rescata porque es tan excepcional. Mire, lo que tenemos claro para las elecciones de febrero del próximo año es que el oficialismo naturalmente irá unido, salvo en una que otra circunscripción en que el Partido Socialista pueda obtener un escaño, pues ellos plantearán su lista separada, pero más o menos como satélite del partido oficialista. En cambio, la oposición en estas circunstancias parece que va a ir desarticulada. Eso naturalmente conviene al oficialismo, no solo para la presidencia, sino para la asamblea. Porque usted con cualquier método de asignación de escaños, de Hon, de Jare, Imperiali, Webster, cocientes y residuos, el que me ponga, siempre obtendrá más escaños la lista unida que la lista dividida. O sea, si usted me plantea 3, 4 listas por separado, frente a una lista oficial, la lista oficial le va a llevar mayor cantidad de escaños. Eso ya ha pasado en Ecuador. Lo que pasa es que también nuestros políticos que le echan la culpa al resto siempre, entre otros de los métodos de adjudicación de escaños, que es solamente cosa de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, no tienen nada de extraordinario los métodos de adjudicación de escaños, le echan la culpa al método y no a su propia incompetencia. Entonces, el culpable es el método, no yo. No yo que planteé 3 listas frente a la una oficial. O lo que pasó en Cuenca, lo que pasó en Azuay. Te presento 9 listas opositoras separadas frente al oficialismo. Y luego lloro porque el oficialismo me lleva todo. Oiga, pero si es que sumando y restando no le puedo dar un escaño a ningún movimiento opositor que no logra nada de votación. Porque no es que vamos a contar toda la votación que obtuvieron separados los movimientos de oposición frente al oficialismo. Para hacer eso tengo que aliarme. Entonces en otros países lo que hacen justamente para lograr las bancadas, para lograr los escaños, es unirse. Incluso a veces partidos o movimientos que tienen severas discrepancias. Pero las discrepancias se tratan... Eso sería lo inteligente. Llamémosle de esa manera. Tampoco le puede pedir eso a los políticos. Lo estratégico sería aquello. Pero lo que pasa es que también ocurre otra cosa. ¿Por qué separa usted candidaturas? Por ejemplo, ¿por qué separa candidatura presidencial? Muchas veces no es que el candidato presidencial sabe que él o tiene alguna aspiración de ganar la elección o de llegar a una segunda vuelta, sino que tiene que presentar la candidatura para que su movimiento tenga arrastre de lista parlamentaria. Claro. Cuando usted me presenta una lista parlamentaria sin candidato presidencial, naturalmente la votación de esa lista es menor que cuando tiene candidato presidencial. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los candidatos presidenciales son generalmente gente identificable, sea quien fuere, tenga mayor o menor votación, son mucho más identificables de ellos que sus movimientos.
Especialmente en Ecuador, donde nuestros movimientos, como también acontece en el Perú y en otras partes, o en Colombia, en que los partidos y movimientos políticos ya no tienen nombres que reflejan la ideología. Es decir, usted ya no tiene un partido conservador, que usted entiende que es conservador, un partido liberal, que usted entiende que es liberal, un partido comunista, que es comunista, o un partido demócrata cristiano, que es demócrata cristiano. Es decir, ahí no hay mucho de dónde buscar. Es decir, ¿cuál será la ideología del partido socialista? Pues socialistas, ¿no? Ya, entonces, 2 más 2 son 4, averigüe por último qué es el socialismo. ¿Ya? Pero si usted le planteo yo partidos o movimientos con nombres de gaseosa, o de yogur, o lo que sea, Avanza, Adelante Ecuatoriano, Adelante, Fuerza, Creo, todos, Fuerza Ecuador, Suma, Alianza País, Fuerza Ecuador, Podemos, ahí me puede poner, en ese envase me puede poner cualquier cosa. claro. ¿Ya? Usted me dirá, no, Podemos parece que tiende a la izquierda. Sí, pero o sea, independientemente ¿Con de gas eso, o sin gas? claro, póngale, efectivamente, póngale cualquier cosa dentro. Entonces, al elector se le somete a una cuestión de por quién voto. Entonces, por ejemplo, yo soy derechista. ¿Cuál de estos nombres me refleja una tendencia de derecha? Ninguno. Entonces tengo que estar averiguando cuáles son los candidatos que me ponen dentro de esa lista. Pero eso es muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es vincular al movimiento o partido con el gerente propietario. Entonces digo, ya, fulano de tal es socialista y por lo tanto creo yo y espero que la lista esté integrada por candidatos socialistas. Después viene el problema del desgrane, del camisetazo, de esta cuestión tan clásica también. Los llegan y luego han ganado ellos y no la lista. Entonces, esta cuestión le somete al ciudadano una suerte de adivinanza. Ahora, cierto es que las alianzas no se deben hacer con contrarios, porque, claro, eso es una mera alianza electoral. Y las alianzas electorales, o en este caso electoreras, claro, te permiten ganar una elección, pero ¿y luego cómo gobiernas? ¿Luego qué haces? Pero claro, tampoco podemos ser tan extremos de decir, no, entonces yo voy solo, como que mi partido o movimiento representara algo muy importante, ¿ya? Yo te pongo alguna gente ahí, algunos parlamentarios, luego yo gano la elección y tampoco puedo, entre comillas, gobernar. Ahora, tome en cuenta usted también, Alianza País va a presentar una lista unificada. A la ciudadanía le representa algo más o menos claro. Menos claro que más claro, pero más claro que lo que plantean a veces en la oposición. O sea, por último, tendrán un interesante voto de rechazo y también un interesante voto duro, lo que le permitirá tal vez no ganar las elecciones así nomás, ¿ya? Pero sí plantear un buen bloque parlamentario. Consiguientemente, doctor Ollarte, tal como van las cosas, ¿no cree usted que va a haber una cohesión de la oposición tendiente a elaborar una sola lista que contraataque una sola lista de la otra dimensión, que mucho más disciplinada, cuenta con un liderazgo fuerte y con ambiciones ya menos dramáticas, pero no por eso convertirla también en una golosina? Es decir, ya el partido de gobierno se convierte para muchos, militar en él, en una especie de golosina. Esto no ocurre con los otros de acá, que están buscando posibilidades muy repartidas, muy dispersas. Entonces, ¿cuál es la fuerza que puede nuclear o que debería nuclear la opción de una sola lista de los opositores al gobierno del señor Correa? A ver, adivinarle a los políticos nuestros es dificilísimo. Pero considere que nosotros no tenemos régimen de partidos. Bueno, tenemos unas agrupaciones ahí con gente que son más o menos amigos, ¿ya? Y que se juntan para un tema eleccionario. Sí. Pare de contar. Si cuentan con el visto bueno del gobierno del presidente Correa, pasan a ser partidos políticos. Claro. De lo contrario, no. Lo mismo pasa en la oposición. Es decir, usted tiene que contar con la anuencia del propietario del movimiento para integrar alguna lista. Y claro, ahí se producen las ambiciones personales. Es decir, claro, yo me junto, pero todos tras de mí. Entonces, vea, si formar una alianza presidencial para candidatura presidencial es difícil, hacerlo para lista parlamentaria lo es más todavía. Pero vea lo que pasó solo en Quito hace un par de años con el tema de Rodas.
Rodas logra aglutinar, entre comillas, a la oposición al oficialismo representado por Barrera. Pero ocurre que esa oposición, claro, hay que entender ahí que también en esto jugó un papel muy importante lo que hizo Juan Carlos Solines, es decir, el desprendimiento, que es una cosa en Ecuador tan difícil de encontrar. El señor dice, mira, si vamos separados, aquí la cosa va a ser difícil. Además, tome en cuenta que cuando uno elige un alcalde, la elección es por simple mayoría, el que tiene más votos gana, y que plantear candidaturas a la alcaldía separadas podía originar esta cuestión de la dispersión del voto opositor, ya aventajando al oficialismo. Entonces el uno renuncia. Pero él renuncia, pero ¿qué pasa con la lista para concejales? Plantean listas separadas. Entonces Suma se va por una parte, Creo se va por otra parte. Entonces, si bien Suma gana la alcaldía, originalmente Alianza País tenía mayoría en el Consejo de Quito. ¿Por qué? Porque los otros plantearon listas separadas. Entonces, es muy complicado el tema de los renunciamientos. Porque a pesar de que uno les diga de las 10.000 formas, mire, si usted unifica la lista parlamentaria, tiene mucha más opción de llegar que si me plantea 4 listas separadas. Pero aquí viene el tema, todos quieren su nombre en primer lugar, porque si no están en primer lugar es una cosa humillante, poco menos. Entonces, si no estoy en primer lugar, no me uno con el otro. A sabiendas que, a pesar de que me ponen primero en mi lista separada, lo más probable es que no llegue. Y estando tercero en la lista unificada, lo más probable es que sí llegue. Pero eso es muy difícil porque en nuestros partidos y movimientos, generalmente usted tiene una cabeza dirigente, ¿ya? A veces unitaria, es decir, solo uno, pero no cuentan con un consultor político. Ellos son sus propios consultores políticos, es decir, no cuentan con alguien que les diga, oye, estás cometiendo este error o alguna cosa. No cuentan con abogados especialistas en derecho electoral, que tampoco es tan difícil. O sea, que le digan, mira, si usted hace esto, y hacemos una... Porque además necesita también el tema que le haga las encuestas y todas estas cuestiones. Las encuestas reales, pues, salvo que quiera mentirse usted solo. ¿Ya? Hay que ser bien bobo para... Pero a veces nuestros proyectos les gusta mentirse solos. A veces no es que están mintiéndose solos, sino que nos dicen hacia afuera el tema de que ellos quisieran que sea así. Por ejemplo, el tema de... Yo tengo el 23% de la votación. ¿Por qué? Porque saqué el 23% de la votación en la elección presidencial anterior, creo que tengo 23%. Oiga, si se está creyendo eso, a mí ya me parece muy triste. Pero entiendo yo que él no cree eso, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que tener a alguien que le diga, mira, estamos manejando unas encuestas, vas así. ¿Ya? Si tú haces una proyección, el experto en derecho electoral te dice, a ver, bueno, vamos, con esto no sacaríamos tantos escaños, si lo hacemos así podríamos sacar más, y para eso también tiene el consultor político. Ahora, ¿se dejan asesorar nuestros políticos? Esa es la otra gran pregunta. La otra gran pregunta. Vean, presidente Correa, usted ve que hasta su última intervención, sus dos primeros periodos, usted veía un presidente Correa prácticamente infalible, es decir, un hombre que no se equivocaba en nada, incluso cuando metía las patas, lo hacía bien. Era alguien difícilmente al cual usted le podía ser responsable, incluso de errores gubernamentales. Es decir, cuando había un error gubernamental, uno le caía al ministro. Se le acabó la cuota cuando se acabó la plata. No creo que es eso. Creo que dejó de escuchar al consultor político. Ya. Porque es muy curioso que ni bien se posesiona. Lo anterior era muy coherente, claro, y luego se vuelve... Muy pocos errores. Anárquico. Y de repente, claro, comenzamos a caerle a él, ¿no? A él. Sí. Es decir, él ya es el responsable de las cosas. Algo pasó. Pasó. A alguien no escuchó. Y eso es típico también de Vamos a Alianza País. Dicen los politólogos, según el cronista del diario La Hora, doctor Verdesoto, que le hizo un grave daño al movimiento País el paso al costado que dio el presidente de la República. Esta es una premisa para analizar lo que dentro del movimiento macro del oficialismo estará o está ocurriendo. ¿Qué pueden estar en corto tiempo discutiendo internamente, pero ya con carga de animadversión, de mala energía, de odio incluso, algunos que no saben cómo quedó o cómo va a quedar el documento de las herencias? A ver, Gonzalo, yo creo que el tema de Alianza País merece primero un diagnóstico de cómo se conforma Alianza País.
¿es verdad? Alianza País es un agregado de muchísimas fuerzas pequeñas, fueron alrededor de 40 fuerzas pequeñas, movimientos, ONGs, personas que expresaban, por un lado, una cantidad de intereses territoriales, una cantidad de intereses locales, pero fundamentalmente se agremiaron en torno a del derrumbamiento del sistema político, del sistema partidario y de las modificaciones electorales que se avecinaban, ¿es verdad? Entonces, pero ¿cuál era la señal más o menos, el uniforme con lo que aparecieron incluso cineastas? El uniforme fundamental de Alianza País fue el de recuperar al Estado, recuperar la capacidad de presencia estatal en la economía, en la organización social, en la organización política, y al igual que en otros países de América Latina, una vez que comienza a crecer un momento de bienestar económico, se plantea que debe haber un liderazgo político, un liderazgo personalizado, que es el que permite, facilita, viabiliza la redistribución económica. Entonces, es el mismo patrón que se siguió en Venezuela, que se siguió en Argentina, que se siguió en Bolivia y que se sigue en Ecuador. Es decir, es esta franquicia, digamos. Es una franquicia en la que se detecta, el primer elemento es que un líder personalizado es aquel que puede hacer de vehículo para la redistribución y de sostén político de un modelo, toda vez de que el régimen de partidos en el sentido clásico, en el sentido burgués, en el sentido de agregación de intereses tradicional, y ya no tenía más efecto. A esto se junta la visión clásica de la izquierda que no había accedido al poder, de una izquierda que no accedió nunca al poder, y que entiende que en los mecanismos estatales puede producir una suerte de redistribución desde arriba, no producida desde abajo, no producida en las sociedades, no producida desde la capacidad que tiene el Estado de captar excedente y distribuirlo. Este es un poco el... En cada país donde se busca instalar, y de hecho se instala esta marca, hay un dueño de la marca. Evidentemente, o sea, acá hay dos tipos de convergencias, ¿no es cierto? Es que en la medida en que este proceso se consolidan no solamente un dueño de la marca, sino una serie de anillos de poder que andan alrededor de él, ¿no es cierto? A veces esos anillos de poder están formados por meros soldados, como es el caso ecuatoriano, que no está formado por generales, no está formado por un Estado Mayor de alta sapiencia, en las carreteras. Sino más bien está formado por un enorme grupo de soldados que sabe actuar, que sabe intervenir, sabe tomar con el control de los territorios, sabe tomar el control de los sectores, y que él ha logrado ciertamente manejar con más o menos claridad y transparencia o no los recursos públicos, pero que finalmente ha terminado constituyendo lo que es más importante, una nueva élite política, una nueva clase política en el ejercicio. Yo diría casi una casta política, en el sentido de que el conjunto de intereses que están presentes alrededor del ejercicio estatal excluyen a otros. Este es el sentido de casta política, la palabra casta, ¿no es cierto? Como creo que se debe utilizarla en el caso ecuatoriano, y que han tomado del Estado la idea de que es un patrimonio en el cual hay que utilizarlo para responder a una correlación de fuerzas favorable a la sociedad, favorable a la izquierda, favorable a esta izquierda, favorable a ese proyecto de socialismo del siglo XXI. Perdone, ¿y dónde aprendió esta modalidad el señor presidente Correa? Yo creo que esto fue contagiándose esta idea de franquicia política que la he desarrollado en un par de artículos. La idea de franquicia política básicamente, ¿no es cierto?, tú sabes, es la misma, la transnacionalización de una idea, y las franquicias políticas han estado, sobre todo las electorales, las consignas propagandísticas electorales han estado funcionando. En este caso funciona más un modelo que fue socializado en una coyuntura internacional que permitía que hayan unos y otros. Ahora estamos viendo una reestructuración internacional. De hecho, los creativos recién comienzan a tomar una parte del poder en España, donde se origina esta... La idea, yo creo que no necesariamente se dirigía en España. Yo diría que, en España existe un grupo importante, el grupo CEPS, que asesoró en América Latina la concreción constitucional de alguna de estas estrategias, asesoró la introducción en América Latina del neoconstitucionalismo, el neoconstitucionalismo, que es el que permitía, ¿no es cierto?, básicamente hacer de la Constitución un cerrojo para esta correlación de fuerzas. Es decir, una vez que estos grupos toman el poder, hacen una Constitución que es un cerrojo que impide cambiar la correlación. Ahora esto va a cambiar en el Ecuador.
Esto va a cambiar en el sentido en que, si bien los mecanismos institucionales están allí, la Constitución Cerrojo está allí, es una Constitución terriblemente dura, manejada por un aparato de una Corte Constitucional que a su vez deviene de una expropiación al Parlamento de parte de la soberanía popular para poder designar candidatos, designar miembros de la Corte, que esa ha sido la pérdida que tuvo el Congreso respecto a esta quinta función del Estado. Digo, ese va a ser un estímulo institucional a que el correísmo sin Correa permanezca. Es decir, las 2 centenares de leyes, de la Constitución como está concebida, el conjunto de cerrojos que se han elaborado para esta redistribución del poder que ocurrió a través de la Constitución, evidentemente hace necesario un cambio en la parte orgánica. Pero volviendo al tema de tu pregunta, el tema de qué pasará en país en el momento con este Correa. Yo creo que hay 2 cosas que pueden ocurrir. Los populistas, y recordemos en esto tanto Perón como el doctor Velasco Ibarra, sobre todo Perón, solía decir, la llave de este negocio me la llevo a la mortaja. Es decir, el partido, los movimientos, las agrupaciones de sustento pueden fracasar en el camino, pueden ser parte incluso de los sacrificios que se hagan en el camino para mantener la figura de líder. Creo que en este caso está pasando un poco esto. El presidente de la República escapa hacia adelante, corre hacia adelante frente a la situación económica, y en su escapatoria hacia adelante puede terminar matando a muchos de sus mismos colaboradores, porque requiere crear la idea en la cual él es aquel en cuya ausencia su falta de administración es la que creó la situación de crisis. Él no ha creado la crisis. La crisis va a venir por su ausencia, por su no presencia para poder administrar esa crisis. ¿Es verdad? Entonces yo creo que ahí va a pasar, el primer elemento es de que estos anillos de poder estructurados ahora en Alianza País van a tener que reestructurarse. Y ya se han reestructurado. El Grupo Guayaquil es parte importantísima de la captación de los resortes de poder más estables, por un lado, ¿no es cierto?, que ahora exigen a que el resto de país pueda mostrar cuánta capacidad de movilización tiene, cuánta capacidad de consecución electoral tiene, pero fundamentalmente cómo van a poder desestructurar los esfuerzos de unidad que se hagan en los otros lados. Ecuador Estrato cuenta con estímulos para la unidad muy importantes. Y quisiera ahí comenzar este tema que me parece significativo. Nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, una historia de predemocrática previa hacia la transición a la democracia del año 79, de una enorme dispersión y de una enorme fragmentación territorial. Frente a eso, la Constitución del 79 y el pacto con el cual se transita hacia la democracia trata de generar un régimen de partidos de lo que se llamó de mediana dispersión. Es decir, trata de que haya un tipo de agregación a nivel intermedio. Y para eso se generó el mecanismo llamado la segunda vuelta. Este mecanismo no funcionó como se lo esperaba, es decir, no permitió la agregación de los partidos con consecuencia programática y ejecutiva luego de ganar la segunda vuelta. Entonces, luego se imaginó en la Constitución del 98, se imaginó el tema de la mayoría especial, aquella del 40% y los 10 de diferencia. Esta mayoría todavía no sabemos cómo mismo va a funcionar, si en un sentido, es decir, permitiendo una mayor agregación, o todavía puede ser el mecanismo que impida que las fuerzas se agreguen, o sea, que haya segunda vuelta, porque ese fue el interés que hubo en esta segunda forma de estímulo. Luego de eso tienes tú otros estímulos. El principal estímulo es la crisis. La crisis es un estímulo para que se llegue a grados de unidad importantes. Fundamentalmente no solo implica cómo vas a responder a la crisis, qué tipo de ajuste vas a manejar a la crisis. Es un solo momento del ajuste, un solo ritmo del ajuste, hasta dónde va a llegar el ajuste que proponga el régimen. Todo esto es un estímulo que va a generar, ¿no es cierto?, representatividades en uno u otro proceso. Yo no estigmatizo. En ambos escenarios lo que se va a imponer seguramente es la gerencia del rango, en cuanto a que el señor presidente de la República nos ha dejado ver y le ha dejado ver a su movimiento de que con su liderazgo no hay juego que valga. Él es el que impone cualquier condición, impone candidaturas, impone metodologías. Él es la última orden y la primera. Entonces, ¿qué es lo que realmente podría estar ocurriendo ahí? También pueden darse desbandes. Y se está viendo en algunas jurisdicciones, doctor Ollarte, que el movimiento oficialista también comienza a
a producir unos sismos medios raros de descontento. Ya sin el líder duro, sin el líder fuerte, cada uno le va a decir, ¿y vos qué haces aquí? Pues, ¿no? ¿Qué pito tocas? Es decir, entre ellos se van a subestimar en términos de liderazgo, porque el que impuso el presidente Correa y el que posiblemente quiera sostener desde la distancia, Europa no está a la vuelta de la esquina, Europa está bastante lejos. Y entonces, ¿ahí qué puede estar ocurriendo para terminar con el análisis de lo que puede pasar en Alianza País? Pero es que en Ecuador, partido o movimiento sin gerente propietario no funciona. Así es. Se va el gerente propietario. El velasquismo sin Velasco, pues no funciona. Uh-huh. Así es la cosa. El CFPismo sin... ¿Este es más parecido al velasquismo? No, yo no le diría eso, porque Velasco es otra clase de... Sí. No creo que hay términos de comparación tampoco. Además, Velasco es un hombre muy frontal. En su momento, mire, Alianza País aprovecha el error de los partidos que teníamos en aquel entonces, cuando la gente, con o sin conocimiento, pedía la famosa Asamblea Constituyente. ¿Qué hicieron los partidos en el año 2005? Seguir como que aquí no ha pasado nada. Cayó Gutiérrez y sigamos, con un gobierno bastante anodino como el de Palacio. Si es que los partidos que tenían en aquel entonces mucha fuerza, Izquierda Democrática, el Partido Cristiano, el mismo PRIAN, hubiesen cedido en el tema de la Asamblea Constituyente, olvídese de lo que ha pasado los últimos 10 años. Vea cómo cambia la historia, ¿no? Solamente por malas decisiones. Y claro... por conclusión de liderazgos también. Cuando Rodrigo Borja salió de la Izquierda Democrática... el partido se desinfla totalmente. Mire, pero ahora las circunstancias son distintas. No podemos volver 10 años atrás. Es tan distinto que, a ver, ¿qué es lo que aprovecha Alianza País? Ese movimiento de amigos que al principio parecía nada y que decía, bueno, ¿hasta dónde crecerá esta cosa? Bueno, no solo que aprovechó los errores de los partidos de aquel momento, sino que también aprovecha lo que hoy no hay. La posibilidad que tuvo Rafael Correa de acceder abiertamente a los medios y decir lo que él creía, sin que nadie le tape la boca, sin que nadie le clave réplicas, sin que nadie le ponga cadenas, sin que nadie le salga el día de mañana, habla hoy día y mañana le sale el otro a decir, vela verde, y te equivocaste y eres un tal y cual. Eso no ocurría. No había tampoco... Ni cuando intervenía aquí me amenazaban a mí a quitarme las frecuencias, ¿no? No pasaba nada de eso. Era otra cuestión. Había además un sistema, yo no estoy diciendo que era bueno el sistema, de libre contratación de propaganda electoral. Era una cosa muy curiosa porque usted tenía además una deficiente ley orgánica del control del gasto electoral que sancionaba el exceso de aporte, pero no sancionaba el exceso de gasto electoral. Entonces, claro, yo le puedo decir, usted tiene 2 millones de límite para la campaña presidencial, pero se gasta 10. Igual sancionarle no puedo, o sea, no tenía la consecuencia. Luego de que gana la elección, incluso aprovechando otra vez los errores del contrario, porque no es que Correa gana la elección de noviembre de 2006, sino que la pierde Álvaro Noboa, en un caso que es muy difícil que se repita, que alguien que tiene 7 puntos de diferencia sobre el segundo pierda la segunda vuelta electoral. O sea, Álvaro Noboa tiene que escribir un libro de cómo perder las elecciones. Sí. Porque es una cosa muy difícil, ¿ya? Sí. Luego se convoca a la famosa Asamblea Constituyente, que hizo cualquier cosa menos la Constitución. La Constitución la dejaron para el final, sí. Después vienen las consecuencias, vienen después, y luego a lo que se dedicó esa asamblea fue entregar el poder al presidente de la República. Recuerden nomás el mandato constituyente 1, elaborado por Alberto Acosta y compañía, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí la concentración del poder era buena. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo, pues porque cuando ya estoy en el grupo, ya me enojo, entonces ahí sí, ya el otro es el malo. Entonces, por ejemplo, no es una cuestión que uno diga, mire, ¿qué está haciendo la oposición? Ofrecer asamblea constituyente hoy. ¿Pero qué está hablando? Pues eso era algo de que pedía la población a gritos hace 10 años. No hoy día. ¿Qué está ofreciendo? Si la gente hoy día no está preocupada de la tal asamblea constituyente, que además, así como va la oposición dividida, la va a perder, pues. O sea, ¿qué está haciendo? O sea, eso de dar tumbos aquí en las propuestas. Hoy día lo que la gente tiene un problema, el problema es económico.
Y los candidatos y el próximo presidente tendrá que afrontar unas cosas que son clarísimas, que no las tenía Correa cuando fue candidato en el año 2006. Es decir, hoy día no tenemos petróleo de 100, pues. Bueno, en ese entonces no estaba 100, pero estaba subiendo. Así es. Iba en una subida loca el precio del petróleo. Hoy día tenemos una bajada loca del precio del petróleo. Es decir, nadie espera que yo gano la elección y que a partir de mayo de 2017 el precio comience a subir y luego voy a tener rapidito una cantidad de ingresos espectaculares. Entonces no tengo petróleo caro. El otro encontró unos fondos que ya se los gastó. Tampoco, o sea, no tengo ni petróleo de 100 ni fondos. ¿Qué podían ser? Muchos, pocos. Yo le escucho a un ministro ahí que cada vez que le escucho no sé si vive acá y me asusta más todavía. ¿Ya? Pero ya no tengo los fondos que gastar. Y ahora además tengo deudas que pagar. Y artísticas. Entonces, eso es lo que la población está viendo y frente a eso lo que se quieren son respuestas y propuestas. ¿Qué nos dice la oposición al respecto? Porque eso de seguir quejándose de lo que ha hecho el correísmo y el oficialismo y está bien la queja, pero después del llanto tiene que venir la solución, pues. Porque si no también podemos, yo lloro el muerto y no lo entierro, ¿no? Y luego me quedo ahí chillando y no hago nada más. No, ahora hay que ver qué me plantea la oposición para gobernar el Ecuador. ¿En qué condiciones? En unas condiciones económicas difíciles y sin mayoría parlamentaria. Es decir, esa herencia del próximo gobierno lo relatarán ustedes. O sea, que gobierne como gobernaron todos los anteriores. Así es. ¿Quién puede? Muchísimas gracias, señores invitados. Se nos terminó el tiempo. Nosotros informamos. Usted decide.